El ser y la nada, por Jean-Paul Sartre. 4. Introducción. En busca del ser. 3. El cogito prereflexivo. Y el ser del percipere. Quizás se incurra en la tentación de responder que las dificultades antes mencionadas dependen todas de cierta concepción del ser, de una forma de realismo ontológico enteramente incompatible con la noción misma de aparición. Lo que mide el ser de la aparición es, en efecto, el hecho de que ella aparece. Y, puesto que hemos limitado la realidad al fenómeno, debemos decir del fenómeno que es tal como aparece. ¿Por qué no llevar la idea hasta su límite, diciendo que el ser de la aparición es su aparecer? Esto es, simplemente, una manera de elegir palabras nuevas para revestir el viejo esse est percipi de Berkeley. En efecto, es lo que hace Husserl cuando, tras efectuar la reducción fenomenológica, considera al noema como irreal y declara que su esse es un percipi. No parece que la célebre fórmula de Berkeley pueda satisfacernos, y ello por dos razones esenciales: la una referente a la naturaleza del percipi y la otra a la del percipere. Naturaleza del percipere. Si toda metafísica, en efecto, supone una teoría del conocimiento, también toda teoría del conocimiento supone una metafísica. Esto significa, entre otras cosas, que un idealismo empeñado en reducir el ser al conocimiento que de él se tiene, debería asegurar previamente, de alguna manera, el ser del conocimiento. Si se comienza, al contrario, por poner al conocimiento como algo dado, sin preocuparse de fundar su ser, y si se afirma enseguida que esse est percipi, la totalidad percepción percibido, al no estar sostenida por un sólido ser, se derrumba en la nada. Así, el ser del conocimiento no puede ser medido por el conocimiento, escapa al percipi. Y así, el ser fundamento del percipere y del percipi debe escapar al percipi, debe ser transfenoménico. Volvemos a nuestro punto de partida. Empero, puede concedérsenos que el percipi remita a un ser que escapa a las leyes de la aparición, pero sosteniendo a la vez que ese ser transfenoménico es el ser del sujeto. Así, el percipi remitiría al percipiens, lo conocido al conocimiento, y éste al ser cognoscente en tanto que es, no en tanto que es conocido, es decir, a la conciencia. Es lo que ha comprendido Husserl, pues si el noema es para él un correlato irreal de la noesis, que tiene por ley ontológica el percipi, la noesis, al contrario, le aparece como la realidad, cuya principal característica es darse a la reflexión que la conoce como habiendo estado ya allí antes. Pues la ley de ser del sujeto cognoscente es ser consciente. La conciencia no es un modo particular de conocimiento, llamado sentido interno o conocimiento de sí, es la dimensión de ser transfenoménica del sujeto. Trataremos de comprender mejor esta dimensión de ser. Decíamos que la conciencia es el ser cognoscente en tanto que es, y no en tanto que conocido. Esto significa que conviene abandonar la primacía del conocimiento si queremos fundar el conocimiento mismo. Sin duda, la conciencia puede conocer y conocerse, pero en sí misma es otra cosa que un conocimiento vuelto sobre sí. Toda conciencia, como lo ha demostrado Husserl, es conciencia de algo. Esto significa que no hay conciencia que no sea posición de un objeto trascendente, o si se prefiere, que la conciencia no tiene contenido. Es preciso renunciar a esos datos neutros que, según el sistema de referencia escogido, podrían constituirse en mundo o en lo psíquico. Una mesa no está en la conciencia, ni aun a título de representación. Una mesa está en el espacio, junto a la ventana, etc. La existencia de la mesa, en efecto, es de una cosa. Introducir esta opacidad en la conciencia
sería llevar al infinito el inventario que la conciencia puede hacer de sí misma, convertirla en una cosa y rechazar el cogito. El primer paso de una filosofía ha de ser, pues, expulsar las cosas de la conciencia y restablecer la verdadera relación entre ésta y el mundo, a saber, la conciencia como conciencia posicional del mundo. Toda conciencia es posicional en cuanto que se trasciende para alcanzar un objeto y se agota en esa posición misma. Todo cuanto hay de intención en mi conciencia actual está dirigido hacia el exterior, hacia la mesa. Todas mis actividades judicativas o prácticas, toda mi afectividad del momento se trascienden, apuntan a la mesa y en ella se absorben. No toda conciencia es conocimiento. Hay conciencias afectivas, por ejemplo, pero toda conciencia cognoscente no puede ser conocimiento sino de su objeto. Con todo, la condición necesaria y suficiente para que una conciencia cognoscente sea conocimiento de su objeto es que sea conciencia de sí misma como siendo ese conocimiento. Es una condición necesaria. Si mi conciencia no fuera conciencia de ser conciencia de mesa, sería conciencia de esa mesa sin tener conciencia de serlo. O, si se prefiere, una conciencia ignorante de sí misma, una conciencia inconsciente, lo que es absurdo. Es una condición suficiente. Basta con que tenga yo conciencia de tener conciencia de esta mesa para que tenga efectivamente conciencia de ella. Esto no basta, por cierto, para permitirme afirmar que esta mesa existe en sí, pero sí que existe para mí. ¿Qué será esta conciencia de conciencia? Padecemos a tal punto la ilusión de la primacía del conocimiento que estamos prontos a hacer de la conciencia de conciencia una idea ideae, a la manera de Spinoza, es decir, un conocimiento de conocimiento. Alain, para expresar la evidencia de que saber es tener conciencia de saber, la tradujo en estos términos: saber es saber que se sabe. Así habremos definido la reflexión, o sea, la conciencia posicional de la conciencia, o, mejor aún, el conocimiento de la conciencia. Sería una conciencia completa y dirigida hacia algo que no es ella, es decir, hacia la conciencia refleja. Se trascendería, pues, y como la conciencia posicional del mundo, se agotaría en el apuntar a su objeto, solo que este objeto sería a su vez una conciencia. No parece que podamos aceptar esta interpretación de la conciencia de conciencia. La reducción de la conciencia al conocimiento, en efecto, implica introducir en la conciencia la dualidad sujeto-objeto, típica del conocimiento. Pero si aceptamos la ley del par cognoscente-conocido, será necesario un tercer término para que el cognoscente se torne conocido a su vez, y nos encontraremos frente a este dilema: o detenernos en un término cualquiera de la serie conocido-cognoscente, conocido por el cognoscente, etc. Y entonces la totalidad del fenómeno cae en lo desconocido. Es decir, nos tropezamos siempre, como término último, con una reflexión no consciente de sí, o bien, afirmar la necesidad de una regresión al infinito. Idea, ideae, etc., lo que es absurdo. Así, la necesidad de fundar ontológicamente el conocimiento traería consigo una nueva necesidad, la de fundarlo epistemológicamente. ¿No será que no hay que introducir la ley del par en la conciencia? La conciencia de sí no es dualidad, tiene que ser, si hemos de evitar la regresión al infinito, relación inmediata y no cognitiva de ella consigo misma. Por otra parte, la conciencia reflexiva pone como su objeto propio la conciencia refleja. En el acto de reflexión emito juicios sobre la conciencia refleja, me avergüenzo o me enorgullezco de ella, la acepto o la rechazo, etc. Pero mi conciencia inmediata de percibir no me permite ni juzgar, ni querer, ni avergonzarme. Ella no conoce mi percepción, no la pone. Todo cuanto hay de intención en mi conciencia actual está dirigido hacia el exterior, hacia el mundo. En cambio, esa conciencia espontánea de mi percepción es constitutiva de mi conciencia perspectiva, de mi conciencia perceptiva. En otros términos, toda conciencia posicional de objeto es a la vez conciencia no posicional de sí misma.
Si cuento los cigarrillos que hay en esta cigarrera, tengo la impresión de descubrir una propiedad objetiva del grupo de cigarrillos. Son alose. Esta propiedad aparece a mi conciencia como una propiedad existente en el mundo. Puedo muy bien no tener en absoluto conciencia posicional de contarlos. No me conozco en cuanto contante. La prueba está en que los niños capaces de hacer espontáneamente una suma no pueden explicar luego cómo se las han arreglado. Los tests con que Piaget lo ha demostrado constituyen una excelente refutación de la fórmula de Alain. Saber es saber que se sabe. Y sin embargo, en el momento en que estos cigarrillos se me develan como 12, tengo una conciencia no tética de mi actividad aditiva. Si se me interroga, en efecto, si se me pregunta, ¿qué está usted haciendo?, responderé al instante, estoy contando, y esta respuesta no apunta solamente a la conciencia instantánea que puedo alcanzar por reflexión, sino a las que han transcurrido sin haber sido objeto de reflexión, a las que quedan para siempre como irreflexivas en mi pasado inmediato. Así, la reflexión no tiene primacía de ninguna especie sobre la conciencia refleja. Esta no es revelada a sí misma por aquella. Al contrario, la conciencia no reflexiva hace posible la reflexión. Hay un cogito prereflexivo que es la condición del cogito cartesiano. A la vez, la conciencia no tética de contar es la condición misma de mi actividad aditiva. Si fuera de otro modo, ¿cómo podría ser la adición el tema unificador de mis conciencias? Para que este tema presida a toda una serie de síntesis de unificaciones y recogniciones, es necesario que esté presente ante sí mismo, no como una cosa, sino como una intención operatoria que no puede existir más que como revelante revelada, para emplear una expresión de Heidegger. Así, para contar, es menester tener conciencia de contar. Sin duda, se dirá, pero hay un círculo, pues, ¿no es necesario que contemos de hecho para que podamos tener conciencia de contar? Es verdad, empero, no hay círculo, o si se quiere, la naturaleza misma de la conciencia es existir en círculo, lo cual puede expresarse en estos términos. Toda conciencia consciente existe como conciencia de existir. Comprendemos ahora por qué la conciencia primera de conciencia no es posicional. Se identifica con la conciencia de lo que es conciencia. Se determina a la vez como conciencia de percibir y como percepción. Las necesidades de la sintaxis nos han obligado hasta ahora a hablar de conciencia no posicional de sí, pero no podemos seguir usando esta expresión, en que el de sí suscita aún la idea de conocimiento. En adelante pondremos entre paréntesis el de para indicar que responde solo a una constricción gramatical. Esta conciencia de sí no debe ser considerada como una nueva conciencia, sino como el único modo de existencia posible para una conciencia de algo. Así como un objeto extenso está constreñido a existir según las tres dimensiones, así también una intención, un placer, un dolor, no podrían existir sino como conciencia inmediata de sí mismos. El ser de la intención no puede ser sino conciencia. Por lo contrario, la intención sería cosa de la conciencia. Así, pues, esto no ha de entenderse como si alguna causa exterior, una perturbación orgánica, un impulso inconsciente, otra erlebni, pudiera determinar la producción de un acontecimiento psíquico, un placer, por ejemplo, y este acontecimiento así determinado de su estructura material tuviera, por otra parte, que producirse como conciencia de sí. Ello sería hacer de la conciencia no tética una cualidad de la conciencia posicional, en el sentido de que la percepción, conciencia posicional de esta mesa, tendría por añadidura la cualidad de conciencia de sí, y recaer así en la ilusión de la primacía teórica del conocimiento. Sería, además, hacer del acontecimiento psíquico una cosa y calificarlo de consciente, como, por ejemplo, pudiera calificarse de rosado este papel secante. El placer no puede distinguirse ni aun lógicamente de la conciencia de placer. La conciencia de placer es constitutiva del placer.
como el modo mismo de su existencia, como la materia de que está hecho y no como una forma que se impondría con posterioridad a una materia hedonista. El placer no puede existir antes de la conciencia de placer, ni aun en la forma de virtualidad o de potencia. El placer en potencia no podría existir sino como conciencia de ser en potencia. No hay virtualidades de conciencia sino como conciencia de virtualidades. Recíprocamente, como lo señalábamos poco antes, ha de evitarse definir el placer por la conciencia que de él tengo. Sería caer en un idealismo de la conciencia que nos devolvería, por rodeos, a la primacía del conocimiento. El placer no debe desvanecerse tras la conciencia que tiene de sí mismo. No es una representación, sino un acontecimiento concreto, pleno y absoluto. No es una cualidad de la conciencia de sí, en mayor medida que la conciencia de sí es una cualidad del placer. Tampoco hay antes una conciencia que recibiría después la afección placer, a la manera en que se colorea un agua, así como no habría antes un placer inconsciente o psicológico que recibiría después la cualidad de consciente, a modo de un haz de luz. Hay un ser indivisible, indisoluble, no una sustancia que soportaría sus cualidades como seres de menor grado, sino un ser que es existencia de parte a parte. El placer es el ser de la conciencia de sí, y la conciencia de sí es la ley de ser del placer. Es lo que muy bien expresa Heidegger cuando escribe, hablando, a decir verdad, del Dasein y no de la conciencia. Él, como esencia de este ser, debe, en la medida en que es posible, en general, hablar de ser concebido a partir de su ser existencia. Esto significa que la conciencia no se produce como ejemplar singular de una posibilidad abstracta, sino que, surgiendo en el seno del ser, crea y sostiene su esencia, es decir, la organización sintética de sus posibilidades. Ello quiere decir, además, que el tipo de ser de la conciencia es a la inversa del que la prueba ontológica nos revela. Como la conciencia no es posible antes de ser, sino que su ser es la fuente y condición de toda posibilidad, su existencia implica su esencia. Es lo que expresa felizmente Husserl hablando de su necesidad de hecho. Para que haya una esencia del placer, es preciso que haya antes el hecho de una conciencia de ese placer, y en vano tratarían de invocarse las pretendidas leyes de la conciencia, cuyo conjunto articulado constituiría la esencia de ésta. Una ley es un objeto trascendente de conocimiento. No puede haber conciencia de ley. Puede haber conciencia de ley, pero no ley de la conciencia. Por las mismas razones, es imposible asignar a una conciencia otra motivación que sí misma. Si no, sería preciso concebir que la conciencia, en la medida en que es un efecto, es no consciente de sí. Sería menester que, por algún lado, fuera sin ser consciente de ser. Caeríamos en la ilusión, harto frecuente, que hace de la conciencia un semi-inconsciente o una pasividad. Pero la conciencia es conciencia de parte a parte. No podría, pues, ser limitada sino por sí misma. Esta determinación de la conciencia por sí misma no debe concebirse como una génesis, como un devenir, pues sería preciso suponer que la conciencia es anterior a su propia existencia. Tampoco debe concebirse esta creación de sí como un acto, sino, en efecto, la conciencia sería conciencia de sí como acto, lo que no es el caso. La conciencia es una plenitud de existencia, y esta determinación de sí por sí es una característica esencial. Hasta sería prudente no abusar de la expresión causa de sí, que deja suponer una progresión, una relación del sí causa al sí efecto. Una relación del sí causa al sí efecto. Sería más exacto decir simplemente la conciencia existe por sí, y no ha de entenderse por ello que la conciencia se saque de la nada. No podría haber una nada de conciencia antes de la conciencia. Antes de la conciencia no puede concebirse sino una plenitud de ser, ninguno de cuyos elementos puede remitir a una conciencia ausente. Para que haya nada de conciencia,
es menester una conciencia que ha sido y que ya no es, y una conciencia testigo que ponga la nada de la primera conciencia para una síntesis de recognición. La conciencia es anterior a la nada y se saca del ser. Quizás se advierta cierta dificultad para aceptar estas conclusiones, pero si se las considera más despacio, parecerán perfectamente claras. La paradoja no es que haya existencias por sí, sino que no haya solo ellas. Lo que es verdaderamente impensable es la existencia pasiva, es decir, una existencia que sin tener la fuerza ni de producirse ni de conservarse se perpetúe. Desde este punto de vista, nada hay más ininteligible que el principio de inercia. En efecto, ¿de dónde vendría la conciencia? Si pudiera venir de alguna cosa, de los limbos del inconsciente o de lo fisiológico. Pero si se pregunta cómo pueden existir a su vez esos limbos y de dónde toman su existencia, nos vemos reducidos al concepto de existencia pasiva, es decir, que no podemos comprender ya en absoluto cómo esos datos no conscientes, cuya existencia no toman de sí mismos, pueden sin embargo perpetuarla y hallar además la fuerza de producir una conciencia. Es esto último lo que pone claramente de manifiesto en el gran favor de que ha gozado la prueba de contingentia munali.